esta mañana es la mañana del año en el que el mundo cristiano celebra la vida. Y la vida, la verdadera vida, se encuentra en la resurrección de Cristo Jesús. Esa es la vida que celebramos hoy. Previo a eso, recordamos la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Eso no celebramos. La muerte no es razón de celebración. La muerte no es algo que nos trae alegría. ¿Usted se alegra cuando alguien ha muerto? Por eso es que la Biblia nos dice de la muerte de Cristo que debemos hacer memoria. Y hacer memoria es considerar, pensar todo lo que la muerte de Cristo significa e hizo en la cruz. Luego fue sepultado. Y al tercer día, Él resucitó. Y eso ya no solamente lo recordamos, sino también lo celebramos. Porque la resurrección de Cristo es el epicentro de nuestra fe. Es la columna vertebral. Es lo que da sentido absoluto a todo lo que Cristo hizo y por qué murió en esa fatídica cruz, en esa terrible cruz. Esta mañana vamos a estarnos enfocando en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Es el capítulo más largo, 58 versículos, que el apóstol Pablo dedica a la explicación de la resurrección. ¿Y por qué él es que explica de esa manera tan extensa? Porque en la iglesia de Corintios algunos llamados cristianos o ya mal llamados cristianos empezaron a decir que no hay resurrección, que Cristo no había resucitado. Entonces Pablo necesariamente tiene que atacar aquella mentalidad y aquella enseñanza que se estaba yendo en contra de la piedra angular que es el cristianismo. La resurrección de Cristo es el tesoro más grande que hemos recibido de Él. Job 14:14, el libro de Job, se escribió antes de que venga la ley de Moisés, porque en ninguna parte del libro de Job habla acerca de la ley. Pero él en este libro, dentro de su sufrimiento, se pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esta pregunta no es solamente que se ha hecho Job, sino cada uno de nosotros. No en alguna vez, sino varias veces estamos pensando en qué sucede luego de que voy a morir. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que creemos en la obra redentora y en la resurrección de Cristo Jesús, estamos convencidos, no solamente por palabras o porque alguien con una gran capacidad nos lavó el cerebro y nos convencimos de que hay que creer en que este Jesús resucitó. No, sino hay evidencia de su resurrección. Y en el capítulo 15 vamos a estarnos enfocando en 3 evidencias de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Hay vida después de la muerte? En el verso 12 encontramos el problema que le lanza a Pablo escribir, contrarrestar lo que estaba sucediendo ahí, y dice en el verso 12 del capítulo 15 de Primera de Corintios: ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos,
¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Algunos de la iglesia de Corintio estaban diciendo que no hay resurrección de los muertos. Y Pablo cuestiona eso. ¿Por qué lo están diciendo? ¿En qué está basado nuestro cristianismo? Piensa en esto, considéralo. ¿Cree usted que nuestro cristianismo está basado en las enseñanzas de Cristo Jesús? ¿Cree usted que el cristianismo y la piedra angular de nuestra fe son los milagros de Jesús? ¿Cree usted que la médula de nuestro cristianismo es la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cree usted eso? ¿Que es el centro mismo de donde emana todo? ¿Es aquello que acabo de preguntar? No sea tan ligero para decir amén. Todo eso tiene sentido. Todo esto que acabo de preguntar tiene valor y significado para todos los que estamos aquí en la resurrección de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana. Dice que no tiene sentido. Esos milagros, esas enseñanzas, no tienen sentido, no tienen valor, no cambian, no transforman, no da vida eterna y no es la evidencia de que Cristo nos ha dado una transformación para siempre, eternamente. Es en su resurrección. Y eso vamos a ver en algunos versículos de este largo capítulo. Toda civilización a lo largo de la historia creen de alguna manera que hay vida después de la muerte, que la vida continúa, que la muerte es un paso hacia otro estado de nuestra existencia. Existimos para siempre. En Eclesiastés capítulo 3, en el verso 10, Salomón dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que a lo largo de nuestra historia, ya más de 6,000 años, el hombre siempre se ha preocupado por qué hay más allá. ¿Qué sucede luego de que yo voy a morir? En la antigua Babilonia, en la Siria antigua, creían que el ser continuaba viviendo luego de la muerte. Pero una civilización, una cultura enorme, poderosa, que es la única en el mundo que tiene una profesión que se llega a hacer posgrados y doctorados. ¿Cuál es esa? Lleva el nombre de un país. ¿Sabe usted cuál es esa profesión? Usted conoce los incas, ¿no es cierto? Los babilónicos y todo eso. Pero usted ha escuchado que hay la incología. No, no es cierto. Pero la egiptología sí hay como una profesión y es la única profesión que tiene un título universitario, doctorado y que puede ir pues especializándose mucho más. Egiptología, porque era una civilización increíble y ellos creían de que la vida no terminaba con la muerte. Es más, ellos escribieron un libro que se llamaba El Libro de los Muertos, que se les enterraba a la gente que era embalsamada, que se les hacía momias para preservar el cuerpo, porque ellos creían que era necesaria la preservación del cuerpo para el viaje luego de la muerte. En la pirámide del rey Keops encontraron una barca que habían construido a él porque era necesario que él pueda viajar en esa barca a través de las estrellas luego de la muerte. Y creían que el cuerpo iba a seguir existiendo y que era necesario
preservarlo. Por eso también nosotros vamos un día a resucitar con un cuerpo que jamás va a morir y que jamás se va a deteriorar, sino se va a mantener fresquito toda la eternidad. Los hindúes y todas las religiones orientales creen que hay algo después de la muerte, a tal punto que ellos creen en lo que llaman la reencarnación, que es volver a la carne, volver a la vida, pero a través de otra persona o a través de animales, a través de insectos, a través de una vaca. Y según cuál fue su comportamiento, pues usted ya, antecitos de ya nunca más regresar en reencarnación, pues usted se encarna en una vaca que es sagrada y ya luego de eso pues va a unirse con el gran universo y vivir para siempre. Pero la Biblia jamás nos habla de reencarnación, de que regresamos. Nos habla de una muerte y luego la vida eterna, y nos habla de resurrección. Resurrección, un cuerpo que no vuelve a esta vida nuevamente, siendo un cuerpo que se mantiene eterno. Los incas creían en algo como que no, quizás empata mucho con lo que nosotros creemos. Ellos creían que el alma sí era eterna y que los buenos iban a un lugar que se llamaba el Ucupacha, donde iban los buenos, y al Supay era el lugar donde iban los malos, los pecadores, los malhechores, los malagentes, los que no habían vivido una buena vida. Ahí también tenían un lugar intermedio, el Ailú, que era como el purgatorio, donde iban ahí a purificarse esas almas. Ellos sí creían en la inmortalidad del alma. Imagínense, ellos jamás habían escuchado de una Biblia ni nada, pero creían lo que nosotros creemos, en la inmortalidad del alma. Por eso es cuando se abren tumbas, ¿no?, se evidencia que ellos creían en aquello, porque les mandaban con alimento, les mandaban con ciertas cosas, les enterraban con todos estos objetos porque iba a ser necesario en la próxima vida. El hombre siempre ha anhelado y ha buscado la eternidad. Físicamente no queremos envejecer. ¿Usted quiere envejecer? Usted tiene ese gran deseo: quiero ser viejito, quiero ser viejita, llena de arrugas, ¿no? ¿Quiere ser usted así? No, no quiere ser así. Por eso es que muchos, bueno, yo no, van a cirujano, ¿no? Y algunos se hacen adictos a eso. Van varias veces y luego se les empieza a hinchar los rostros, unas bocas así enormes, ¿no? Se tiemblan tanto realmente que ya empiezan a caminar para atrás, ¿no? Siempre buscando vernos jóvenes. Hoy en día, médicamente, científicamente, hay un gran esfuerzo de investigación a nivel genético y lo que las células necesitan para que podamos vivir más tiempo. Se dice que en los próximos 50 años el ser humano va a estar viviendo tranquilamente 120, 130 o quizás más años. Es ese anhelo de no morir. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que nos interesa, porque la Biblia nos da vida y nos da vida eternamente. Este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se va apagando, pero el alma y el espíritu y la promesa de Dios es darnos un nuevo cuerpo glorificado y eterno. La resurrección se menciona 104 veces en el Antiguo Testamento y Jesús habla de ella más de 20 veces. La resurrección. Cuando vemos a aquellas personas que, entre comillas digo esto, resucitaron, en realidad ellos no resucitaron. ¿Usted cree que
¿cómo era? Lázaro, este bendito Lázaro. Lázaro, ¿cree usted que Lázaro resucitó? ¿Cree usted que él resucitó? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Ah? Volvió a la vida. ¿Sí? Volvió a la vida. Él no resucitó. Si él hubiera resucitado, jamás hubiera muerto. Dice que el día que Jesús murió en la cruz, muchos sepulcros fueron abiertos. Mucha gente, entre comillas, resucitaron, no, volvieron a la vida, pero todos aquellos volvieron a morir. Todo aquel volvió a morir, pero Cristo Jesús no murió. ¿Sí? Jesús dice en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. En Juan 5:29: y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. ¿Cuál es nuestra resurrección? ¿Qué nos ha garantizado Dios a cada uno de nosotros? No de condenación, sino de vida eterna. Esa es la resurrección que vamos a tener. Todos los apóstoles debían tener algo en común para poder ser apóstoles de Jesucristo. Debían haberle visto a Cristo resucitado. Muchísima gente le vio a Cristo vivo, pero resucitado fueron todos sus apóstoles, y en un momento de ellos, como vamos a ver en Corintios 15, más de 500 personas le vieron a Cristo en su cuerpo glorificado, resucitado. El haber visto a Cristo resucitado les daba las credenciales para que los apóstoles puedan proclamar el evangelio que se centraba, el evangelio se centraba, y podemos ver desde Hechos, en todos los libros y cartas, el mensaje central de ellos fue la resurrección. Por eso es, cuando tienen que reemplazar a Judas, que se había quitado la vida, aquel que entregó a Jesús, tuvieron que escoger entre los discípulos a uno que venga a ser el apóstol 12º, pero que haya evidenciado y haya visto a Cristo vivo. Y eso está en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Tesalónica y en Atenas. Su mensaje era la resurrección de Cristo, pero el primer mensaje de Pedro, en Hechos 2:32, ese mensaje que recibieron a Jesús a más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuál fue el mensaje de él? A este Jesús lo resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ese era el mensaje de Jesús, de Pedro. Y luego otro mensaje, y podemos ver a lo largo de la predicación de los apóstoles que el mensaje central siempre fue la resurrección de Cristo Jesús. Sin la resurrección de Cristo, la muerte de Jesús es un hecho heroico y nada más. Han habido tantos héroes. Nosotros aquí tenemos a Abdón Calderón, un gran héroe, ¿no?, que sostuvo la bandera y ahí que estaba avaliado por todo lado y hasta con los dientes sostuvo la bandera. Un héroe, pero que murió. Jesús hubiera sido simplemente un héroe como tantos que murieron sacrificados por los romanos. Hubiera sido uno más, inocente por supuesto, pero uno más, que no hubiera traído ningún cambio para nadie. Pero hay un verso que cada uno de nosotros lo debemos vivir y lo debemos hablar, y que ya lo hemos hablado, ya lo pronunciamos
el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el que perdona nuestros pecados. Y está en Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás, ¿qué? Serás salvo. Si creyeres que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Nuestra salvación está en creer que Cristo Jesús resucitó. Y nosotros eso es lo que confesamos. Y no es una oración que lo hacemos que dura 30 segundos o quizás un minuto. La confesión es algo que dura toda nuestra vida. Confesamos a Cristo, hablamos de Cristo, testificamos de Cristo, aconsejamos sobre Cristo y les llevamos por medio de la proclamación y la predicación y nuestro testimonio a las personas hacia la confesión de Cristo, creyendo que Él resucitó, que el Padre lo resucitó. El centro, lo que da sentido a todo nuestro cristianismo es la resurrección de Cristo, pero confesada y creída con todo nuestro corazón. Y se vuelve una adoración que implica todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo entregado a esta vida basada en la resurrección de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver 3 evidencias en el capítulo 15 de Corintios. 3 evidencias. La primera evidencia es usted. Es la iglesia de Cristo. Esa es la primera evidencia de la resurrección de Cristo. Segunda evidencia es lo que las Escrituras nos dicen, lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Para ellos la referencia de la enseñanza de la vida después de la muerte y la resurrección de Cristo se encontraba en el Antiguo Testamento. Pero ahora para nosotros es fácil, es toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, que es el testimonio de la resurrección de Cristo por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos. Y tercero, los testigos oculares, aquellos que vieron a Cristo Jesús y que estuvieron dispuestos a morir por haberle visto y jamás negar la resurrección de Cristo. Y Pablo está enfrentando con los corintios esta mentira o este engaño que estaba entrando en algunos de que Cristo no había resucitado. Él contraataca fuertemente en este capítulo a aquellos. En el verso 1 y 2, entrando ya al capítulo 15, dice: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo lo he predicado. De otro modo creyeron en vano. O sea, Pablo predicó el evangelio de Cristo Jesús basado en la resurrección, en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el evangelio que ellos recibieron y ese era el evangelio que ellos tenían que retenerlo, así puro y santo. No podían cambiar. Ese es el evangelio que se les dio. Ese es el evangelio verdadero, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por esa razón son salvos. De otra manera, usted está creyendo en vano. Si no es por la muerte, si no es en la resurrección de Cristo que se evidencia la salvación, usted creyó en vano. O sea, usted no puede venir a este lugar y simplemente venir porque quiere ser alguien diferente, porque está teniendo problemas en su vida, quién sabe, en alguna área, en su matrimonio, sus hijos, sus negocios, o está teniendo alguna lucha y viene a este lugar porque aquí se habla bonito acerca de la Biblia.
y quiere una charla que le motive. Esa no debe ser la razón por la cual usted viene esta mañana. No porque quiere dejar de tener problemas con sus hijos, con su esposa, o porque quiere que le vaya bien en el negocio y va a tomar el curso nuestro del full day. Que le cuesta $100, ¿no? No, usted viene aquí porque es salvo y su salvación es la resurrección de Cristo Jesús, la vida eterna que tiene. Usted es la evidencia, porque eso es lo que usted recibió. Ese es el mensaje que yo recibí. Ese es el mensaje que yo empecé a confesar desde el día que me arrepentí de mis pecados y recibí a Jesús en mi corazón cuando tuve 21 años. Y lo he estado proclamando desde ese entonces. En el año 86 empezamos un pequeño grupito de 7 personas. Es más, unas señoras de la tercera edad. Yo era el jovencito ahí con mi esposa en ese entonces. 7 personas que empezamos a hablar y enseñar acerca de la palabra de Dios. Hoy somos el lugar en el cual usted pertenece. 2,800 y más personas en 4 congregaciones en esta ciudad de Arco, reuniéndose todos los domingos. ¿Qué le parece? Esa es la evidencia de que Cristo ha resucitado. La evidencia es usted y soy yo. Amén. La segunda evidencia es las Escrituras. Lo que nos dice las Escrituras, y en el verso 3 dice: porque primeramente yo he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día nuevamente conforme a las Escrituras. Esa es la evidencia segunda que Pablo señala a los corintios y para nosotros esta mañana, que es según las Escrituras. Y no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Ojo, él recién está escribiendo estas cosas, está mandando esa carta, siendo la evidencia en el Antiguo Testamento. En el Salmo 22 especialmente, y en Isaías 53, 700 años y más de 1000 años ya nos habla David acerca de la crucifixión, una forma de muerte que no se había inventado, que no se habían creado para castigar a las personas, sino 1000 años después. Los romanos fueron los que se inventaron este terrible castigo de la cruz, de crucificar, de clavar a las personas en un madero. Y en el Salmo 22 nos hace una descripción de la muerte de Cristo Jesús, hablándonos de que Él va a ser clavado, sus manos y sus pies van a ser horadados, y nos dice que va a ser clavado en un madero. En Isaías 53 hace todo un relato paso a paso del sacrificio que Jesús iba a hacer, cómo iba a ser su vida. Ustedes pueden leer ahí desde el verso 1. Yo voy a leer solamente desde el verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá la luz. O sea, nos está hablando de la vida, está hablando del resultado de su sacrificio. Verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. 700 años antes de que Cristo venga a morir por nosotros, el profeta Isaías ya escribió su muerte y su resurrección, porque aquí está hablando implícitamente de su resurrección. Sí, en el Salmo 16:10 dice: pues no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción.
me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la palabra de Dios. Ese es Jesucristo, que no se quedó en la tumba, y la tumba hoy está vacía. Usted puede ir a Arabia Saudita, Arabia del Sur, y visitar la tumba de Mahoma, el gran profeta del Islam. Ahí él murió por el año 632, creo, y está enterrado ahí. La segunda religión más grande del mundo, el Islam, su profeta ahí está enterrado. Y muchos van y lo visitan, pero la tumba de nuestro Señor está vacía. En Mateo 12:40 dice Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es Jesús refiriéndose al profeta Jonás del Antiguo Testamento, cuando ese gran pez le tragó y estuvo 3 días y 3 noches. Una profecía de la muerte, el sepulcro y la resurrección de Cristo Jesús. Pero Daniel 12:2 dice lo siguiente, Antiguo Testamento. ¿Cuántos años, Bob, siquiera, de lo que escribió este Daniel? Unos 1000 y más por lo menos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Para qué vamos a ser? ¿Para qué vamos a ser resucitados? ¿Ah? Para vida eterna con nuestro Dios. Vea, si no se trataría de vida eterna, yo no estaría aquí. ¿Para qué voy a estar aquí? ¿Por qué quiero venir el día domingo, día de descanso, después de una larga semana, de estar descansando, estar de oso, viendo una buena película de guerra, no, nada de cuestiones místicas, no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Yo estaría perdiendo mi tiempo o dando solamente charlas que motivan por unos días y luego se decae. Porque cuando hablamos de esta verdad, esta realidad de la vida eterna, las palabras que hablamos, como dice Jesús, las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Cuando proclamamos, cuando predicamos, cuando enseñamos el evangelio de Cristo Jesús desde las escrituras, las cosas que salen de nuestra boca son vida para usted y también para aquel que lo habla. Ese es el evangelio y esa es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. Y esa es la razón por la cual me place de sobremanera comunicar esta gran verdad en este día especial que celebramos a Cristo Jesús resucitado. Y tercero, para ya ir terminando, los testigos oculares, los que vieron a Jesús resucitado. Verso 5 dice: y que apareció a Cefas, a Pedro, ¿no? Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos duermen y otros siguen vivos. Unos duermen y otros siguen vivos de esos 500. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, en cierta manera, como alguien que llegó después, como un abortivo. Pablo fue el último de los apóstoles en ver a Cristo resucitado. Imagínense, 500 vieron al mismo tiempo. Y estos corintios están diciendo, algunos de ellos, que Cristo no ha resucitado. Usted puede ver desde el verso 12 en adelante, porque no vamos a tener el suficiente tiempo para entrar a toda esta doctrina que es sumamente importante
que la tengamos bien clara. Imagínese usted, más de 500 fuera de los apóstoles y cuántos más que vieron a Cristo resucitado. Es una verdad. No se puede negar, porque todas esas personas estuvieron dispuestos a dar su vida, a morir por esta verdad. Cualquiera muere por una verdad, pero tanta gente convencerse de alguna forma de una mentira, una histeria colectiva, un convencimiento colectivo. A alguien les convenció a tanta gente para que crean una mentira. Bueno, quizás extrañaban tanto a Jesús, estuvieron 3 años con él, vieron esas maravillas, les alimentó 2 veces, multiplicó los peces y los panes, sanó a la gente, a sus parientes, a sus amigos, a sus conocidos. Seguramente lo extrañaban tanto que decidieron entre ellos crear esta mentira, convencerse de algo que no era verdad. Ellos que amaban a Jesús, ellos que estaban dispuestos a dar su vida. Pero Pablo, el apóstol Pablo, era uno de aquellos que estuvo con Jesús, que fue discípulo de Jesús, que amaba a Jesús, que le conoció a Jesús, que vio los milagros de Jesús. Fue Pablo uno de ellos. El apóstol Pablo fue uno de los 12 que también ahí confabuló para convencer a un montón de gente de esta gran mentira de que Cristo resucitó. No, Pablo era un perseguidor de la iglesia, alguien que detestaba el cristianismo, alguien que quería destruir esta secta. Pero ¿qué es lo que sucedió con Pablo? Camino a Damasco, Cristo se le apareció y le dijo: Pablo, ¿qué tan duro es dar coces contra el aguijón? Pablo, te estás lastimando. Y Pablo vio a Cristo resucitado y cambió 180 grados. De perseguidor, de matón de cristianos, de capturador de cristianos, a predicador del evangelio y la resurrección de Cristo Jesús. Eso no puede ser mentira, amigos. Jamás. El evangelio nos transforma. El evangelio nos cambia. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. En los próximos versos nos dice eso. Desde el 12 en adelante ustedes pueden leer: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Que toda la gente debería tenernos pena de lo que estamos creyendo. La gente nos debería tener cualquier cosa negativa de grupos que están proclamando una mentira a lo largo de todo el mundo. Seríamos una vergüenza. Pero Cristo resucitó. En el verso 20 dice: pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Pero Cristo sí resucitó. Y hay poder, cambio y transformación en la resurrección de Cristo Jesús para con nosotros. Pablo en Filipenses 3:10, para ir terminando, dice: anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección. Fue el poder de la resurrección, conociendo a Cristo Jesús, que la vida de Pablo fue transformado de perseguidor a proclamador del evangelio de la salvación y de la resurrección. Hay poder. Eso es lo que nos ha cambiado. No son las enseñanzas de Jesús, no es creer en los milagros, no es celebrar, no es hacer la comunión. Lo que nos transformó es el poder de la resurrección. Ahí toma sentido todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos vale la pena, porque es verdad, y es una verdad eterna, porque es vida eterna. En Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el poder de la resurrección que le da Cristo Jesús. Es andar en vida nueva. Dígame, por favor, que su vida es nueva. Es nueva su vida. Quizás tiene sus luchas, porque todavía estamos en esta carne flaca, bueno, otras un poquito más gruesas, que nos quiere todavía cautivar con el pecado, con las tentaciones de este mundo. Pero ahí estamos, en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Podemos vivir una vida nueva. Y cuando falles, cuando peques, puedes venir ante su gran trono de gracia para recibir el auxilio que necesitas y volverte nuevamente con toda la humildad y mansedumbre dignos delante del Señor. Pongámonos de pie. Gracias, Señor Jesús, porque tú resucitaste y nosotros vivimos, y vivimos eternamente. Has transformado nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo. Todo has afectado. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a esta preciosa familia Arco, que ya este año cumplimos 40 años de haber nacido y ser congregación en esta bella ciudad y país. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendice a este perrito que se está paseando por aquí, por adelante también. Belleza. Que Dios les bendiga, querida familia, y disfrutemos de este bello domingo.